enfermedades de la vista y su aplicación espiritual. En cierta ocasión, yo ya tenía 30 años, estaba en un salón de clase. Me había acostumbrado a hacer mi trabajo, entonces escribí en la pizarra y luego andaba por las carpetas de los alumnos, mirando si están trabajando o haciendo alguna consulta para explicarles. Y en eso, que estoy por atrás, alguien me dice: profesor, ¿qué dice allá? Y cuando volteo a ver la pizarra, ocurrió algo que nunca me había pasado. Lo vi borroso. ¿Qué? Dije yo. No puede ser que no pueda ver mi propia letra. ¿Qué pasa? Dije yo. Entonces, en ese momento entendí que tenía que ir a revisarme la vista. Que me revisen la vista. Nunca había usado lentes, ni pensé jamás usar lentes. Eso me parecía algo extraño. Cuando yo era niño y en el colegio, en primaria, creo que en todo el colegio apenas habían 3 o 4 personas que usaban lentes. En secundaria ya un poco más. Pero eran casos raros. Ahora uno va a un salón de clase y la mitad del salón usa lentes. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Algunos hacen solamente una consulta gratuita, ¿cómo está? Y rápidamente dicen: necesita lentes. Y ya se ha convertido también como un negocio. Pero definitivamente hay personas que necesitan usar lentes porque hay varias enfermedades de la vista. Nosotros vamos a ver algunas, gloria al Señor. Y aprovechando su concepto, vamos a procurar darle una comparación, una aplicación espiritual. Espero que usted entienda lo del día de hoy. No sin antes poder citar las escrituras. En Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí tenemos el dibujito. Si todos están ciegos, entonces no hay quien les guíe correctamente y van a fracasar. ¿Por qué estamos utilizando esta figura de la ceguera? Porque según la Biblia, el ciego físico tiene una connotación de ceguera espiritual. Hay ceguera física y hay ceguera espiritual. Hay ciego físico que no puede ver con estos ojos y hay ciegos espirituales que no pueden ver con ojos espirituales. Hay mudos físicos que no pueden hablar y hay mudos espirituales que tampoco pueden hablar. No pueden proclamar, profetizar, no pueden hablar la palabra de Dios. Hay paralíticos físicos que no pueden caminar, necesitan apoyo, muletas, silla de ruedas. Y hay paralíticos espirituales que no pueden caminar para hacer la obra de Dios. Hay mancos físicos que no tienen manos y hay mancos espirituales que no sirven a Dios. Entonces, todo lo que está en la Biblia generalmente tiene una figura. En el caso de hoy vamos a hablar acerca de los ojos. Vamos a hablar acerca de ello. Miren, otro pasaje en Mateo también, Mateo 23:26, nos dice así: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Cómo es esto? Es que nosotros tenemos una parte visible, exterior, la parte de afuera, pero también tenemos un interior. Y aquel que no se da cuenta de estos es como un ciego. No puede ver, no puede entender. Por eso dicen fariseo ciego, como decir, no te das cuenta. No solamente eres lo de afuera, eres también lo de adentro. Y en Lucas 6:39 nos dice así la palabra del Señor. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Cierto. Si un ciego se pone a guiar a otro ciego, entonces llegará un momento en que tropezarán y caerán. Ambos pueden caer en el hoyo. Mi pregunta es: ¿en quién te apoyas? ¿Cómo haces? ¿A quién, si necesitas un consejo, vas a recurrir?
porque sería ilógico que conociendo las Escrituras, la palabra del Señor, te apoyes en una persona que es ciego espiritual, en una persona que no entiende las cosas de Dios. Estarás dejando que te guíe un ciego. Entonces es importante que reconozcas cuáles son las enfermedades de la vista. No sin antes citarles Apocalipsis 3:17, que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entre todas esas cosas negativas está ciego. Entonces siempre el ciego va a figurar como algo negativo. Algo negativo. Necesitamos nosotros entonces entender que como creyentes, como cristianos, nuestra visión tiene que ser correcta, tiene que ser buena. Puede ser que físicamente usemos estos aparatos, estos lentes, estas gafas, pero que espiritualmente nuestra vista esté bien. A su nombre, gloria. Bien, entonces, ahora, ¿por qué la razón del tema? En 2 de Pedro 1:9 dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La vista muy corta, literalmente así lo declara la palabra del Señor. Y esto de decir la vista muy corta, aquí el apóstol Pedro utiliza el término miopazo, que de aquí sale la palabra miopía. De ahí proviene la palabra miopía y describe a aquel que está corto de vista. Así que la Biblia también está hablando de colirio, que sirve para la limpieza de los ojos. O sea, la Biblia de una u otra manera sí habla del cuidado de los ojos, del cuidado de la vista, de la visión. Así que empecemos a desarrollar este interesante tema con la primera enfermedad de la vista. Nos referimos a la miopía. Observen por favor aquí. Aquí, sin miopía, la figura aparece un poco clara. Ahora, con miopía, miren cómo está. Miren, la roca de aquí no está igual que la de aquí. Aquí está un poco más borrosa. Igual, aquí yo veo un poco más definido hasta el fondo, las nubes también por acá como que se desdibujan un poco. ¿Ah? Eso es con miopía. ¿Qué significa la miopía? Bueno, observa esto. Mira aquí. Un ojo normal ve con esta nitidez. ¿Ok? Y un ojo con miopía lo ve así medio borroso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no vamos a hablar ahorita científicamente de que la luz tiene que llegar a esta parte y en este caso por qué hay un rebote aquí, qué pasó, por qué esto no llegó aquí. Entonces este es el motivo, pero no es nuestro tema. Lo que queremos dar a entender es esto respecto a la miopía. Observa. Con el ojo normal, de cerca ves, creo que es una vaca o un toro, ves al animalito, pero el fondo se ve un poco borroso. Igual, perdón, acá se ve un poco claro, todo normal, pero acá mírenme, se ve al animalito de cerca bien, pero miren la montaña, ya se ve borrosa. ¿Qué es la miopía? La miopía es la enfermedad visual que consiste en el famoso corto de vista, es decir, que de cerca puede ver bien, pero lo de lejos ya lo ve borroso. Hay personas que lo tienen en menor y otras en mayor grado. De cerca está normal, tiene su trato normal, pero de lejos ve borroso. Entonces es corto de vista. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿A qué nos haría una referencia? Escuchen. La miopía espiritual significa que, en las cosas terrenales, las cosas cercanas, le va bien, pero en las cosas que están lejos, las espirituales, le van mal.
Puede ser de que en la tierra esta persona tenga una vida ordenada. Su trabajo, su familia, sus estudios, sus quehaceres, tiene una vida bien terrenalmente. O sea, de cerca piensa que está bien. Es un buen trabajador, es ordenado. Aún espiritualmente puede ser un poquito disciplinado, pero su corazón no está apasionado por el reino de Dios. No está pensando en las cosas de arriba. Es una persona que aparentemente pues es correcta la persona. Se concentra esta persona en vivir de la mejor manera aquí en la tierra. Busca trabajar duro para tener comodidades. Todo lo que está cerca, a su alrededor, quiere que esté bien. No es que eso esté mal. Está bien que uno quiera vivir bien, pero descuida a otro. Borroso lo tiene por lo del fondo. O sea, en otras palabras, la parte espiritual descuida. Su esfuerzo y su trabajo se concentran aquí. Y la parte de arriba está un poco descuidada. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bien, en Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas personas se han concentrado tanto en lo que tienen a la mano, lo que tienen tan cerca, que prácticamente viven como si Cristo demorara o que no va a venir nunca Cristo. Se supone que el cristiano tiene que estar anhelando que el Señor venga ya. Pero estas personas, estos que tienen miopía espiritual, no lo entienden así. Prácticamente se han habituado a una rutina. Simplemente cuando llegan a la iglesia están contentos de que sientan algo bonito y nada más. No buscan la presencia de Dios, no buscan el poder de Dios. Son todavía como pequeños, hay que darle la leche espiritual. Parece que no han desarrollado espiritualmente. Y su corazón prácticamente está arraigado a la tierra. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios también? En Mateo 6:20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor nos invita a algo: hay que hacer tesoros en el cielo. No todo es terrenal, también hay una vida espiritual. Por eso es que nosotros oramos. Por eso es que buscamos del Señor, por eso es que le alabamos, por eso es que queremos llenarnos de la presencia de Dios. Si nosotros descuidamos las cosas de Dios, vamos a tener una miopía espiritual. Nuestra visión va a ser corta, terrenal nada más. Tu mente va a estar enfocada en tu negocio que quieres emprender. El joven, su mente va a estar enfocado en el estudio. Todo lo de la tierra. Está bien el estudio, está bien el trabajo, está bien el negocio, pero el problema es que no ha considerado lo espiritual, no ha puesto a Dios primero, lo ve como algo muy lejano. Así que dígale a su hermano: no seas un miope espiritual. Ay, ay, ay. Alabado sea el Señor. Miren la siguiente enfermedad de la vista: hipermetropía. Mira, esto es lo contrario de la miopía. Observe aquí. ¿Ven el libro? ¿Se ve claro o se ve borroso? Borroso. Pero miren, las plantas, se ve bien en lo que está lejos. Qué raro, diría uno. ¿Por qué si esto está cerca lo ve borroso y esto que está lejos lo ve bien? Es así. Esta es una enfermedad también, la hipermetropía. De cerca lo ve borroso y de lejos lo ve bien. ¿No cree? Así es. Miren, por ejemplo, aquí. Esta hoja y su mano lo ve de cerca y está borroso. Pero lo que está al fondo del paisaje lo ve más claro. Esto se llama hipermetropía. Ahora, ¿en qué consiste la hipermetropía? Puede ver los objetos de lejos, pero los objetos de cerca no los ve bien. No los ve bien.
Y como es el opuesto a la miopía, vamos ahora a ver también la descripción del otro lado. ¿En qué consiste? Hay creyentes que puede ser que tengan una muy buena visión del futuro celestial. Puede ser de que ellos estén anhelando el glorioso momento de encontrarse con su Señor. Puede ser de que ellos anhelen lo espiritual, ayunan, vigilian, oran. Puede ser que estén con todo eso. Tienen una buena visión y dicen, no, yo voy a ser un buen siervo de Dios. Yo tengo que leer la Biblia, la palabra de Dios. Esto es mi pasión, predicar. Está todo muy bien. Lo celestial está como su prioridad. Pero ocurre algo. Descuidan lo que tienen cerca, lo que tienen a la mano. ¿Qué es esto? Descuidan a la familia, descuidan el trabajo, descuidan los estudios. Los hijos están abandonados, medio desnutridos. ¿Por qué? Ellos dicen, me voy a ayunar, no me importa. Sus hijos por acá, otros se han caído de la cama, está saliendo el sangre, no se da cuenta, está orando por ahí. Ese es el problema. Esto es lo contrario de lo anterior. No se preocupan por trabajar porque dicen, Jehová proveerá. Lleva 40 años en una casa que se está cayendo a pedazos. En 40 años no ha podido todavía poner una bonita puerta, no lo ha techado la casa. Porque dicen, no, ¿para qué? Ya viene Cristo, me voy, por gusto, todo esto se va a quedar. Es cierto que eso se va a quedar. Es cierto que ya viene Cristo, que tenemos que... Pero mira, el testimonio que vas a dar con esa actitud, no se van a poder acercar al Señor. Esto es todo lo contrario de la miopía. Este es la hipermetropía. Está esperando las calles de oro, el mar de cristal, pero está descuidando otras cosas. Y por eso es de repente señalado, criticado. Algo similar pasaba con la iglesia de Tesalónica. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían un gran problema. Ellos entendían bien la doctrina de la segunda venida de Cristo. Hasta ahí todo bien, pero ellos descuidaron una gran tarea, trabajar. Por eso el apóstol Pablo les exhortó a trabajar y a esforzarse. Miren lo que dice la Escritura. Dice así en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Hay que tener un equilibrio. La mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. El apóstol Pablo, si no había ofrenda que alguna iglesia le iba a esperar porque él tenía que predicar, viajar, él, ni corto ni perezoso, se ponía a armar tiendas, a trabajar, a vender. Tenía que trabajar. Y les exhorta a la iglesia de Tesalónica diciéndoles que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Entonces hay algunos que han perdido ese sentido. Recuerdo hace como 20 años, un poco más atrás, yo tenía un compañero de trabajo y justamente había en el colegio que él trabajaba una joven brillante en los estudios. Y yo la conocía, ¿no? Y me dijo, ¿conoces a tal persona? Sí, le digo, sí conozco. Y me dice, oye, qué mal le enseñó a su pastor. Porque ella bien podría enseñar, estar en la universidad y esto, no quiere saber nada. Le digo, ¿qué vas a hacer? Ya vas a acabar el colegio. ¿Qué cosas piensas estudiar? ¿Qué carrera universitaria? Dice, no, ¿para qué? Si ya viene el Señor pronto y todo esto se va a acabar. No, pero mira, tú tienes capacidad, que esto, tú eres bien inteligente, eres alguien con los números, con las letras, tú tienes un futuro prometedor. Y dice, no, mi futuro está con el Señor. Sí, está bien, pero mira, aparte de ello, tú en la tierra
tierra puede ser de bendición para la gente. No se necesita eso. Y la verdad que yo me puse triste por ello. En resumen, esta persona perdió su hogar y cabra. Pronto le tocó formar un hogar y no pudo estudiar. Tenía muchísima capacidad para hacerlo. Pudo haber sido de mucha bendición. No lo hizo. Ahora hay algunos que se agarran de lo espiritual y sueltan lo material. Y luego la familia no se convierte a Cristo por el mal testimonio de esta persona. Ojo, nosotros predicamos con el orden. Por eso acá también el apóstol Pablo resalta esto. Cuidado con aquellos que andan desordenadamente, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. Ese desorden justamente está en que ellos, al tener tiempo de sobra por no trabajar, por no hacer las cosas, es que están llevando una vida, no les queda otra que entremeterse en asuntos ajenos. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. Esforcémonos en vivir de la mejor manera. Usted incluso, como dice el salmista, ¿no?, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí, mientras vivimos en esta tierra, podemos ver la bendición del Señor, podemos ver la gloria de Dios. Amén. O algunos solamente ponen toda su esperanza en el cielo. Está bien que uno espere el cielo, pero aún en esta tierra usted puede ser feliz, usted puede ser próspero, usted puede ser de bendición a mucha gente. Amén. No se deje llevar por el ocio. Hay que trabajar. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos con la siguiente enfermedad, el astigmatismo. Miren la visión normal. Bien, ve la letra A, está clarita, y el enfoque de luz llega aquí al extremo. Mire ahora el astigmatismo. ¿Por qué lo ve borroso? Mire, ve. Todo su alrededor está borroso. No llega hasta el fondo. No llega. Entonces se ve así, de esta manera, borroso. El astigmatismo, ¿en qué consiste? Mira aquí, esto le puede aclarar un poquito mejor. Aquí está como astigmatismo. Miren, la luz bota muchos haces, según ven ellos, pero normalmente se debe ver así, iluminado ya, la luz como una bolita, pero acá, y eso le va a alterar un poquito la vista. ¿En qué consiste el astigmatismo? Consiste en tener una visión borrosa, una visión distorsionada. Y para nosotros, para lo que nos compete en la parte espiritual, podríamos decir que no tiene la claridad para vivir aquí en la tierra ni para vivir en el cielo. O sea, anda un poco extraviado, un poco perdido, está entre las dos, su vida está borrosa, no está bien definido. Ni siquiera es un buen cristiano y tampoco es un buen mundano. Es decir, que él de repente o esa persona se cuida de no pecar un poco, pero no tiene un acercamiento profundo a Dios, no tiene una pasión por Dios. No, el Señor no es lo primero en su vida. Quizás pone a sus hijos primero o a alguien primero. No sabe cuál es su esperanza futura. No se preocupa, no le interesa conocer más de la Biblia. Está conforme con lo poco que sabe. No conoce las promesas de Dios para un futuro de gloria en el Señor. No lo sabe. La causa del astigmatismo espiritual, ¿en qué consiste? La ignorancia. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta persona que tiene astigmatismo espiritual no se preocupa en aprender la palabra del Señor. En la Biblia encontramos, sí, cómo debemos vivir en la tierra, pero también encontramos cómo debemos vivir en el cielo. Y por eso tenemos que saber que ambos lugares van a ser importantes. Aquí en la tierra tomamos las decisiones de un futuro para el cielo.
Usted no puede decir, ya, una vez muerto voy a decidir. No, ya no puede decidir. Mientras está con vida, tiene que decidir. Y la palabra de Dios nos alienta de esta manera. Miren lo que dice aquí, en el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Alumbra los ojos. Alumbra los ojos para poder ver bien. Gloria al Señor. Necesitamos ese colirio del Señor para poder bien, para que los ojos estén alumbrados. A su nombre, gloria. Así que la palabra de Dios es la medicina que necesitamos. Mira el siguiente. Presbicia. Mira, el ojo normal, la luz llega hasta aquí. Lo que uno ve de afuera hacia adentro. Se ven las 3 A's. Ahora mire, el ojo con presbicia, las figuras cerradas aparecerán borrosas. Mire, ¿por qué la del medio aparece borrosa? La luz traspasa. ¿No? Claro que con un corrector, con unos lentes, eso hace para que lo corrija. Pero así es la presbicia. Vamos a verlo ahora en su figura. Miren. Miren cómo está la visión. Bastante distorsionada. Aquí se puede ver lo que está dentro del teléfono celular. ¿A qué se le llama presbicia? Se le llama a la vista cansada. Generalmente esto aparece aproximadamente como a los 40 años. Usted sabe que todo nuestro organismo empieza como de 0 kilómetros. Nuestro hígado, los riñones, todo. Cuando nacemos está nuevo. Cuando uno está en su etapa adolescente y ya creció al tamaño casi adulto y está como nuevo eso. Pero con el tiempo, según las comidas que tengamos, el uso que le demos, va a sufrir un desgaste. Igual, nuestros huesos, cuando tenemos 25, están fuertes. Pero a ver a los 55, 60, esos huesos ya no son fuertes, ¿no? Se van haciendo como galletitas. Y cuando están bien viejitos, parece que le vas a apretar el bracito y parece que se va a torcer. No todo dura para siempre. Igual, la presbicia es como la vista cansada y se va a ir desgastando poco a poco. El ojo va a perder su capacidad de cambiar de foco lejano a uno cercano y viceversa. Literalmente el ojo se va a cansar con los años y ese cansancio también podemos aplicarlo al cansancio espiritual. El que sufre de presbicia espiritual significa el cristiano que se ha cansado. Recuerden que en la Biblia se nos enseña que estamos en una carrera, la carrera del cristiano. Recuerden el apóstol Pablo que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Se lo comparaba como una carrera, estilo maratón. Y en esa carrera, imagínense, es una carrera larga, no es una carrera de velocidad que rápido se acaba, es algo lento, que uno va trotando, que va avanzando. Y hay algunos que no llegan a la meta, no llegan a acabar la carrera, se quedan en el camino, se cansan. Hay gente que empezó bien la carrera cristiana, le entregaron su vida a Jesús, se arrepintieron de sus pecados, empiezan a asistir a la iglesia, leen la Biblia en casa, tienen su devocional en casa, empezaron bien, pero luego algo pasó, se cansaron y ese cansancio fue desvaneciéndolo poco a poco y abandonaron la carrera. Eso es peligroso, tenga cuidado. Presbicia espiritual es el cansancio del creyente. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Isaías, capítulo 40, en el verso 29 y 30, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Dice, caminarán y no se fatigarán. Entonces,
es importante que mantengamos una disciplina espiritual de oración. Mire, le voy a confesar algo. Yo me había propuesto en mi corazón, para no, digamos, volver atrás, ¿no?, a mi vida pasada o algo así. Yo decía: Señor, dame las fuerzas que para cuando yo esté cansado o ya no quiera congregar o busque alguna excusa mental para faltar a la iglesia, que sea como sea, aunque esté de repente con mucha presión, aunque esté con mucho trabajo, aunque esté medio enfermo, aunque esté en una situación complicada o esté muy triste, permíteme llegar a tu casa. Aunque no quiera, como dice la Biblia, niégate a ti mismo. Me niego a mí mismo, me niego a mi carne y voy a tu casa. ¿Y saben qué? Yo hice eso muchas veces. Humanamente, muchas veces no quise venir a la iglesia, sobre todo en mi etapa juvenil. Pero el Señor me daba la fuerza y llegaba. Y si venía medio cabizbajo, medio triste, salía fortalecido, salía gozoso, porque en la casa de Jehová hallamos el bien de la boca del Señor. La palabra de Dios nos alienta, nos ayuda, nos levanta, nos conforta. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay algunos creyentes que sufrieron la presbicia espiritual. Se cansaron y se fueron al mundo. Algunos de ellos son considerados como tibios, ¿no? Y por esa razón es que se cansaron. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Apocalipsis 3, 17, 18. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga, hermano, esto de ungir los ojos con colirio nos está llamando la atención. ¿Qué es aquello? No le podríamos poner de repente un nombre técnico, científico, que un farmacéutico lo sepa, pero definitivamente ese colirio hacía bien a la vista. Lo que nosotros simplemente vamos a la botica o a la farmacia y de repente decimos: quiero que me venda esas gotitas para la vista, y ya nos venden, vienen un poquito pequeñito y uno se abre los ojos y se echa, ¿verdad? Una, dos gotitas, y eso como que le aclara un poquito. Imagínense algo similar con el colirio. Se necesita ese colirio de la palabra del Señor, que nos aclare las cosas, que nos ayude a ver. Y esto demanda una decisión. Hay que hacer las cosas anticipadas y hay que tratar de recuperar la visión. Si tú en este momento dices: yo por qué me siento a veces cansado, no tengo deseos de ir a la iglesia, no tengo deseos de orar, la palabra del Señor dice: levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Es decir, aquellos que ya no ponen su confianza en Dios, aquellos que ya no tienen fuerza para orar, levántate, levántate. El Señor está llamándote para que le busques, le sirvas. El Señor quiere dejar sentir su presencia. Así que lucha, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. A su nombre, gloria. Esta enfermedad de la vista no se ve bonita, ¿verdad? Pterigión consiste en una carnosidad que aparece en el ojo. O sea, aparece y se va
va avanzando y va tomando parte. Mire, si llega a la parte oscura, lo va a dejar completamente ciego. Y esto también ya viene perjudicando aquí. Imagínense, ya tomó parte, un pedacito de la parte negra. Y eso es un peligro, es un peligro. Así que debemos tener cuidado con esto. Este es un tejido llamado conjuntiva y se desarrolla normalmente y aparece una llamada carnosidad que afecta la visión. Esa carnosidad claramente llama nuestra atención. ¿Qué aplicación podríamos darle bíblicamente? No hay otra que la carne. Carnosidad llama la carne. O sea, en el sentido espiritual, es el creyente que se nubla su entendimiento debido a sus acciones carnales. La Biblia le llama también concupiscencia. La carnalidad es dar rienda suelta a sus placeres. Nuestro cuerpo, de manera natural, de manera carnal, por ejemplo, va a tener hambre. Y ojo, hay un problema cuando nosotros vamos a ayunar. Si ayunamos, la carne se va a querer levantar. No ayunes, quiero comida. Si vigilamos, si pasamos vigilia, los ojos van a decir, estoy cansado. El cuerpo va a decir, quiero dormir, extraño la camita. Eso es algo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es nuestro lado carnal. Ahora, algo ocurre cuando hacemos los ejercicios espirituales. Nosotros estamos demostrando que sometemos a la carne y que la carne no se enseñorea de nosotros, sino que creemos que hay un Dios todopoderoso que nos da las fuerzas para someter esa carne. Y si podemos sujetar esa carne, entonces nuestra oración no va a tener estorbo y el Señor va a estar dispuesto a derramar esa bendición sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Eres tú, es decir, la parte carnal es cuando haces tu propia voluntad. Pero recuerda que si tú entregaste tu vida al Señor y el Espíritu Santo vive dentro de ti, entonces hay una parte espiritual que anhela más lo espiritual. Cuando esa parte espiritual gobierna sobre tu humanidad, sobre tu carne, eso es maravilloso. El Señor se ocupa de que te deleites en las cosas de Dios. Vas a leer la Biblia, te vas a deleitar leyendo la Biblia. Vas a orar, te vas a alegrar orando. Vas a cantarle al Señor alabanzas, te vas a deleitar en eso. Pero cuando la carne está dominando, algo ocurre. Te cansas de alabar al Señor. No quieres orar. Leer la Biblia, no, por favor. ¿Por qué? Porque la carne está dominando. Eso es un indicador. Así como nuestro cuerpo nos indica, ¿no? Por los sentidos, por el tacto, nos damos cuenta si hace frío, si hace calor. Cuando de repente a alguien le cruje el estómago, dice, eso es una señal que tengo hambre. Si alguien de repente está en sus actividades normales y de pronto tiene un dolor por la espalda, dice, lo tengo por acá. O si siente la espalda baja, dice, creo que estos son los riñones. Uno se va dando cuenta de cómo va anunciando el cuerpo. De la misma manera también. El espíritu y la carne dan señales, dan anuncios de quién está gobernando, de quién está mandando. Agarra un teléfono celular y fíjate, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú eliges en ese momento? ¿Eliges algo de entretenimiento? ¿Eliges un chisme o farándula? No sé. ¿O eliges una prédica, una alabanza o algo edificante? ¿Qué es lo que tú eliges? Ahí está uno de los indicadores. Por lo tanto, recuerda que tenemos una lucha con nuestra vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y para ver quién toma el control de nuestra vida. Observa lo que dice Romanos 8, versículos 4 al 9. Esto es importante. Dice así la palabra del Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es confrontativo. Esto puede atemorizar a mucha gente. ¿Saben qué? Aquel creyente que sabe que es espiritual no le afecta en nada, porque ya sabe esto. Y dice, está bien, eso es cierto, es correcto. Y ya ha vencido muchas veces, ha sometido su carne, y esa persona sabe que no hay nada en este mundo que le impida que tenga su oración, su comunión con Dios, que no hay nada en el mundo que se siente tan firme que dice, voy a la iglesia con toda libertad, con gozo, no hay nada que me impida, aunque me venga una visita, aunque haya una oferta de trabajo, qué sé yo voy a alabar al Señor. Después hablaré por teléfono, después atenderé, después haré. Está firme, está confiado en Dios. Pero el que piensa en la carne es porque está llevando una vida carnal. Esta es entonces la enfermedad pterigio, ¿verdad? Y vamos a ver ahora otra que es bastante conocida, glaucoma. ¿Ok? Miren el proceso. Primero, miren la vista normal. Acá se ve normal el paisaje. Ahora miren el glaucoma inicial. ¿Ven los extremos? ¿Ven los extremos cómo se va oscureciendo un poco? ¿Ven? ¿Ven los extremos? Se va oscureciendo. Ahora, miren un glaucoma avanzado. Miren esto. Ha aumentado. Miren, ya solamente quedó como un círculo. No ve los extremos. Usted dirá, no, pero sí puede ver algo. Oiga, eso es una ceguera. Puedes sufrir un accidente porque tu vida se ha acostumbrado a ver en forma panorámica, así, incluso un poco más largo. Mira el glaucoma terminal, cuando ya está en su fase terminal, cuando ya está avanzando, ya a punto de tomar la ceguera. Ves esto hasta borroso, medio oscuro, ya no ves casi nada. Tienes que estar al frente, vas moviendo la cabeza para acá, moviendo para allá. No solamente volteas para tus ojos para allá, sino que volteas toda la cabeza para ver, porque ya no puedes. Parece que después de la diabetes, el glaucoma es otra de las enfermedades que ya afectan mucho y hacen que uno pierda la visión. Es un daño al nervio óptico, producto de una subida de presión ocular. O sea, aquí vamos a hablar de esto. Esa presión va a producir glaucoma. Entonces, ¿a qué le podemos comparar bíblicamente, espiritualmente? A la presión que nosotros sentimos por el mundo. Muchas veces, queriendo o no queriendo, vamos a ser presionados. Yo recuerdo el primer tiempo que venía a la iglesia y cómo mis amigos me estaban presionando a compartir con ellos nuevamente licor, cosas indebidas. Recuerdo también las reuniones sociales, el cumpleaños de una tía, de alguien, y de pronto ya, primito, ven para acá, quieren bailar con uno. Y yo decía, no, yo ya empecé a ir a la iglesia y esto de acá, mírenme acá, ¿qué dice esa letra? Y esto no es correcto. Y entonces yo decía, esto no le agrada al Señor. Ya estaba luchando con eso. El glaucoma consiste en la presión que uno va a sufrir. Muchos creyentes
se sienten presionados, a veces, por causa de, por ejemplo, alguna deuda, nos sentimos presionados a mentir. Por causa de alguna situación, para salir del paso, mentimos. Cuando estamos con amigos, nos presionan para fumar un cigarrillo, para tomar un licor, para ir a un lugar que sabemos que no le agrada a Dios. Nos van presionando. Oye, qué aguado, eres un aguafiestas. Oye, no, vamos para acá, vamos para allá. Y ¿saben qué? Y uno va cediendo. Tendrás glaucoma espiritual, que eres fácil de convencer, que no sabes decir que no. ¿Serás tú así como ellos? Recuerda esto, la Biblia dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el sistema de vida aparentemente normal está siendo dirigido por Satanás. Hace que luego tus hijos, tus nietos van a decir, pero eso es normal, todo el mundo lo hace. Eso van a decir, que todo el mundo lo hace. Y nos van a acostumbrar a llevar una vida de pecado. Ten cuidado, ten cuidado. Y los mandamientos del Señor van a quedar en nada. ¿Qué dice la Biblia? Mira cómo esta es otra forma de glaucoma. Observa. Aquí está la visión normal, todo bonito. Miren, nuevamente, los extremos. Aquí un glaucoma temprano. En los extremos. Aquí empieza un poquito más los bordes, ¿ve? Y mira, ve, un glaucoma que se va extremando acá. Entonces, la Biblia nos dice así, en Romanos 12:2, así dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me conformo, no quiero seguir la corriente de este mundo, no quiero seguir lo que dictan las modas, la televisión. La televisión me dice, compra esto, mira, consume esto, hace esto, esto es divertido. Pero no mencionan nada de Dios, nada de la Biblia. Todos esos comerciales, esas propagandas, están promoviendo más mundo que otra cosa. Y estamos como ciegos, glaucoma espiritual. Y nos presionan, tienes que hacer esto es bonito, esto te gusta, esto es correcto. Y no es así. Por eso en Jeremías leemos la palabra del Señor que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Alabado sea el Señor. Debemos nadar contra la corriente y no perder nuestra visión por la presión de este mundo. Gloria al Señor. Miren por favor ahora el siguiente. Esta va a ser la última enfermedad de la vista que vamos a ver. El estrabismo. Creo que usted ya se dio cuenta a qué se refiere, ¿verdad? Miren, este ojo aparentemente está normal, ve directo, pero como que está un poco hacia un extremo, ¿no? A ver, veamos otra imagen. Esto está un poquito más claro, ¿verdad? Este niño. Esto es estrabismo. Alguien le puede decir ojos virados, ¿verdad? No puede ver bien, no se puede ver bien. Aquí vamos a mostrarles en qué consiste el estrabismo. Miren, el ojo normal ve aquí el arbolito. Mira un ojo con estrabismo. Ve como si fueran casi dos, ¿verdad? Como si fuera. Y hay varias formas de estrabismo. ¿En qué consiste? Para que una visión sea correcta, los dos ojos tienen que enfocar hacia algo y ver bien. Al mismo objeto, los dos ojos tienen que verlo y esa visión tiene que tener una armonía para mirar bien. Pero ¿qué pasa cuando tiene estrabismo? Es decir, un ojo está no en su lugar, está apuntando en otra dirección. Entonces, ese estrabismo va a hacer que uno mire para un lado y el otro no pueda ver el objetivo correctamente. Y al hacer ese esfuerzo por mirar, entonces no va a ver correctamente, va a verlo así, aproximadamente así. Se rompe aquí entonces el paralelo que debe haber entre uno y otro ojo. Y al estar con este estrabismo espiritual, esto nos llama la atención como que la mirada en dos partes.
Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dos señores, Dios o las riquezas. ¿A quién vas a poner primero? ¿A Dios? O dices, no, mi trabajo es sagrado. Y todavía te dicen en la Biblia, el que no trabaja, que no come. ¿Dice la Biblia o no dice así, pastor? Es cierto, dice así la Biblia. Pero tampoco que tu trabajo sea como tu ídolo, tu Señor, tu Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también se te va a llamar la atención porque te vas a ir olvidando de Dios. No puedes tener dos señores. Otro pasaje, 1 Reyes 18:21. Esta es la historia de Elías y los profetas de Baal. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Se acuerdan que en el Monte Carmelo estaban 450 profetas de Baal? Y Elías, el único profeta de Jehová. Y Elías les dice valientemente a toda la gente que estaba mirando el duelo, el desafío que tenían allí. Porque el desafío era, ¿cuál es el Dios que responde con fuego? Y los 450 profetas de Baal, por más que desde el amanecer estuvieron invocando a Baal, Baal, respóndenos, Baal, porque Baal era el Dios, supuestamente, ¿no? El Dios de los fenómenos atmosféricos. Podía hacer llover, podía caer fuego, rayos. Pero nada, es más, ellos todavía, dice la Biblia, que se sacaban el cuerpo con lancetas. Es decir, agarraban una lanza y por ti, Baal, chorreando sangre. Y no respondía nada porque es un Dios falso. Los dioses, los ídolos que hacen de madera, de piedra, de cualquier material de yeso, son falsos. La Biblia dice en el Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies y no pueden caminar. Baal era así también y no respondió nada. Entonces luego le tocó el turno a Elías y Elías invoca a Jehová. Y Jehová es un Dios vivo. Y respondió y envió fuego del cielo que consumió el holocausto. Amén. Ahora, bendito sea el Señor. Pero antes de todo esto, hubo una indicación. Valientemente, Elías le dice a la gente, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Pero la gente calladita, no decía nada. Así hay mucha gente ahora. Tiene temor. Quieren ver todavía algún tipo de milagro, alguna cosa así. ¿Qué significa claudicar entre dos pensamientos? Claudicar es como un aspecto de cojear, de estar sufriendo, de estar padeciendo, en este caso entre dos cosas. Hay algunos que quieren tener un pie en la iglesia y el otro pie en sus placeres mundanales. Esa es la verdad. Y Elías dijo, ¿hasta cuándo van a seguir así? Ustedes van a estar en dos pensamientos. Defínanse, ¿van a seguir a Dios o van a seguir a estos ídolos falsos? Y la gente se quedó calladita, hasta que cuando cae el fuego, la gente empezó a decir, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Recién porque vieron caer el fuego, Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Nosotros hemos creído en el Señor. Santiago 4:4, mira lo que nos dice. Esto es fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me apena decirlo, pero antes, al no estar del lado de Dios,
automáticamente yo era enemigo de Dios, porque estaba en el mundo y amaba las cosas del mundo. Pero me arrepentí de mis pecados y yo dije, estoy en el lugar equivocado. Es cierto, respeto a mi familia, quiero a mis amigos, pero no es lo correcto. He estado pensando mucho en mí y jamás pensé en que aquel que me formó, aquel que me ayudó, me protegió. Nunca. He seguido solamente una tradición. Llegó el momento, tengo que definir las cosas. Así que no puedes servir a dos señores. No puedes estar en el mundo y decir que amas a Dios. Hay una incongruencia. Por eso dice almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Estas cosas jamás me la enseñaron en el colegio. Jamás me la enseñaron. Recuerdo que mi mamá nos hacía leer una Biblia que teníamos ahí en la casa. Y a mí más me hacía leerla que a mis demás hermanos, ¿no? Y lee por acá esto. Y leíamos, pero nada, no prestamos atención a esto, no había quien nos enseñe. Pero gracias a Dios, entendemos pues que no debemos ser amigos del mundo. Cada vez que usted tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, hágalo. Va a nutrirse, va a buscar de Dios. Eso va a producir fe. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que busquemos al Señor. Que estos ojos físicos no solamente sean físicos, también quieran abrirse los ojos de adentro, los ojos espirituales. El entendimiento tiene que abrirse. No puede ser que estemos como enceguecidos. La Biblia incluso afirma que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo? Yo he estado en esa condición antes. Qué bueno que el Señor me alcanzó. Qué bueno que me invitaron a la iglesia. Qué bueno que me predicaron. Qué bueno que creí. Estaba como un ciego. Pero la Biblia dice ahora, pasa ese colirio para que veas, es decir, para que te des cuenta. Abre los ojos y date cuenta cómo está todo el sistema del mundo. Date cuenta tu vida hacia dónde se está dirigiendo. Recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Hacia dónde se dirige tu alma? Mira cómo está, observa tu panorama de vida personal, observa cómo está tu familia. ¿Hacia dónde estás marchando? ¿Qué va a ocurrir contigo? Necesitamos mirar con los ojos del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cierre sus ojitos. Cuando usted cierra sus ojitos físicos, es mejor para que se concentre y los ojitos espirituales empiecen a cobrar vida. Alabado sea el Señor. Cualquiera que sea la enfermedad de la vista, espiritualmente hablando, la palabra es el mejor colirio para recuperar la visión espiritual. Si tú de repente dices, yo antes veía visiones, pastor, hace tiempo no veo visiones. Necesitas colirio espiritual de la palabra. Si tú antes hablabas en otras lenguas, hace tiempo no lo haces. Necesitas nuevamente hacerlo. Si tú antes le servías al Señor y decías, yo hoy me iba a predicar al hospital, a los mercados, yo podía hacer esto, evangelizar, y no lo haces, ¿qué está pasando entonces? Tenemos que mirar con los ojos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.